Está claro que a todos nos gusta recibir a nuevas personas en nuestros proyectos y que estos crezcan y que para ello tenemos los buscadores de las propias plataformas, los de las aplicaciones, las páginas web, los buscadores en general. Bueno, pero ¿y si pensamos en que la inteligencia artificial nos recomiende? ¿Cómo deberemos empezar a pensar para que la gente nos descubra a través de estas nuevas herramientas? Vamos a conocerlo. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Bienvenido o bienvenida al otro lado del micrófono, un podcast diario desde EOB Productora donde te habla un servidor, Jorge Marín, para ofrecerte todo lo que el podcasting que me rodea me ofrece día a día. Noticias, eventos, conversaciones, recomendaciones, o capítulos de opinión, en fin, cada día 10 minutitos con el mejor podcasting. La semana pasada se cruzó en mi camino una publicación en LinkedIn de Chema Martínez, uno de los compañeros de Formato Podcast, donde a raíz de un artículo de PodSEO se preguntaba ¿de dónde sacan los oyentes las ideas para escuchar nuevos podcasts? Y la pregunta aquí es sencilla, pero la respuesta no tanto. Veréis, el artículo, publicado en el blog de PodSEO, analiza cómo funcionan los sistemas de búsqueda y recomendación basados en inteligencia artificial aplicados al descubrimiento de podcasts. Y lo hace desde una idea muy clara. Digamos que estamos delante de una caja negra, o mejor dicho, opaca. No sabemos muy bien lo que hay dentro de esta caja. Sabemos lo que entra, intuimos lo que sale, pero no tenemos un control real sobre el proceso que hay dentro. Y aunque lo supiéramos, cada caja es distinta, ya que la inteligencia artificial de cada persona es un tanto distinta porque cada persona interactúa con ella de una manera o la entrena de otra manera, entonces las respuestas de cada uno pues pueden ser algo distintas. Algo parecido a lo que ocurre con los resultados de búsqueda de Google, por ejemplo, y las cookies de nuestra navegación, con lo que hayamos hecho anteriormente a esa búsqueda, ¿no? Que pueden modificar un poco los resultados que veo yo a los que ves tú, aunque estemos buscando lo mismo. Y más ahora que lo están nutriendo encima con inteligencia artificial. Según este artículo, muchas de estas inteligencias artificiales al final funcionan como modelos de lenguaje. Aprenden de lo que ya está publicado y es visible, lo analizan y lo muestran, como decía, parecido a estos resultados de búsqueda de los que estamos acostumbrados de años anteriores. Pero si lo llevamos al terreno del podcasting, ¿cuáles son los podcasts más visibles? Pues los típicos, ¿no? Los que aparecen en listados, en rankings, en artículos de los mejores podcasts de todo lo que está mejor posicionado, ¿no? Y en muchas ocasiones estos resultados tienen sesgos, ¿no? Por muchos factores. Pues puede ser que sean artículos de pago, puede ser que sea de un gran medio de comunicación que tiene mucho peso, puede ser que por muchas cosas. Y aquí es donde aparece el primer problema. Y es que si la inteligencia artificial aprende de todo lo que ya está en las primeras posiciones, lo que hacen no es descubrirnos nuevos podcasts. Lo que hacen ellas no es descubrir, sino repetir, recomendar lo que ya ha sido recomendado antes. Y claro, esto pues es un bucle de recomendaciones, son unas recomendaciones que encima, como os decía antes, pueden estar manipuladas, alteradas o sesgadas, ¿no? Por otras acciones que no dependen de que el podcast sea mejor o peor. Y esto no es que sea malo como tal, pero sí es muy reduccionista. Digamos que esto, claro, al final solamente vemos la punta del iceberg. Y esto aquí es mi opinión como alguien que recomienda podcast a diestro y siniestro. Lo que sí que es, al menos en mi opinión, es injusto. Porque claro, esto deja fuera a una cantidad enorme de podcasts más pequeños, podcasts de nicho, podcasts independientes, que quizás no aparecen en ninguno de estos rankings ni en ningún listado, pero que, oye, se lo curran, hacen un trabajo impecable y que de verdad conectan con su audiencia. Aunque sea muy pequeña esa audiencia, porque es una audiencia de nicho, realmente están consiguiendo sus objetivos, pero quedan fuera de todos estos escaparates. Y aquí vuelvo a una palabra clave que menciona Chema en su publicación y que me parece fundamental para este capítulo, en lo que quiero enfocarme, que es en la encontrabilidad. Aquí no hablamos de visibilidad, sino de algo
superior, algo un poquito más afinado, de la capacidad de que nuestros podcasts lleguen a las personas para las que realmente estamos pensando y que a su vez estas personas, están pensando en encontrarnos. Digamos que hagamos un match, ¿no? Como si estuviéramos en una aplicación de estas de encontrar pareja. Bueno, pareja o cita, o ya me entendéis. No voy a dar nombres porque no, pero ya sabéis a lo que me refiero. Y es que esto es lo más importante, porque muchas veces confundimos crecer con llegar a más gente. Y no es lo mismo, porque en realidad crecer puede ser llegar a mejor gente, acertar mejor con las personas a las que nos estamos dirigiendo, con llegar a quien toca, a quien nos está buscando. Porque cuando esto ocurre, si de verdad coincidimos con esa persona, esta persona lo disfrutará y se suscribirá en busca de nuevos episodios o de episodios antiguos, que esto ya hay gente que lo hace, ¿no? Ay, estoy escuchándoos desde el primer episodio porque me ha gustado mucho. ¿Cuántas veces habéis dicho esto o cuántas veces os lo han dicho? Y claro, a diferencia de alguien que te encuentra por un listado de los mejores podcasts que va picoteando, pues es muy distinto, porque en esos casos hay veces que, bueno, pues a lo mejor encuentran algún podcast que le guste y se queda en una simple reproducción casual que probablemente pues lo haya hecho por inercia, ¿no? Y que al final, si no le gusta, le haya hecho perder el tiempo porque no era lo que buscaba exactamente. Sin embargo, con un podcast que sí que está encajado con lo que está buscando realmente, muchas veces aciertas y se suele quedar esta persona y ya tienes ahí un nuevo suscriptor. Ahora, todo esto tiene su parte negativa, porque aquí hay un riesgo, y es el que yo le achaco a esto de intentar posicionarse para aparecer en estos resultados, sean los de la IA, los de los buscadores, en el propio posicionamiento en sí, sea donde sea, es que caigamos en la tentación de hacer los episodios de nuestros podcasts o incluso nuevos proyectos pensando únicamente en dichos algoritmos. Que si con títulos llamativos, con temáticas forzadas o por una moda pasajera, ¿no? Todo ello para intentar entrar en esa rueda de recomendaciones automáticas para aparecer en esos resultados. Y ahí es donde creo que podemos perder algo especial y esencial, ya que un podcast no nace o no debería nacer para gustar a una máquina y que nos muestre en sus resultados o en un algoritmo, sino que un podcast se hace para llegar a personas, para hablarle a personas. ¿Recordáis esto que os comenté allá por el 31 de octubre en el episodio 1250, cuando os hablé de una empresa que estaba creando miles de episodios gracias a la inteligencia artificial basándose en los algoritmos de búsqueda de la gente? Pues dicha empresa estaba basándose en crear podcasts y episodios para que los algoritmos de búsqueda los encontrasen para que a su vez se mostrasen a las personas que estaban buscando gracias a esos algoritmos. Pero claro, realmente era un algoritmo de creación que a su vez estaba intentando gustarle a otro algoritmo de búsqueda y luego ya, en último lugar, si esas personas seguían buscando algo sobre ese tema en concreto, seguían mostrando interés y por último querían escuchar un podcast, ahí sí, le dieran al play y lo reprodujeran. Pero fijaos en toda la maquinaria que hay funcionando de manera totalmente artificial para acabar teniendo una oportunidad de que alguien les escuchase. Y aquí quiero entrecomillar mucho el les, porque ni siquiera estaban escuchando a personas realmente, porque ni las locuciones, ni los guiones, ni las búsquedas estaban estaban hechas por humanos. Era todo artificial. Y todo esto estaba pensado para aparecer en las búsquedas y colarse en estos algoritmos. Así que mucho ojito con obsesionarnos para competir con toda esta industria, con toda esa trituradora de contenidos que están pensados para aparecer en búsquedas, en algoritmos, en fin. Dicho esto, tampoco se trata de demonizar toda la tecnología, ni la inteligencia artificial, ni hacer todo esto artesano. No, esto no va de eso. Va de entender, de que nos pongamos un poquito en nuestro sitio para ver qué cosas están en nuestra mano y cuáles no. Porque claro, si nos obsesionamos con aparecer, ahora que estamos hablando de la inteligencia artificial, en estos algoritmos, pues debemos pensar, ¿no?, que no controlamos los rankings, que no controlamos los algoritmos, que no controlamos a la inteligencia artificial como nos gustaría
para que nos recomiende, ¿no? Que todo esto pues es algo que se nos escapa de las manos, pero que sí que podemos controlar otras cosas, como son el hecho de tener claro a quién nos estamos dirigiendo, el hecho de tener el control de cuidar tanto el contenido de nuestros podcasts como los títulos, como las descripciones, sin obsesionarnos para hacerlas exclusivamente para aparecer en los buscadores, en recordar que debemos mantener una coherencia con nosotros mismos, con nuestra audiencia, con nuestro contenido, y todo esto además siendo constantes con el propio proyecto. Y sobre todo, cuando hacemos todo esto, ir construyendo una comunidad que nos acompañe, porque si nos acabamos centrando únicamente en aparecer en algoritmos, en recomendaciones, en rankings, en no sé qué, al final estamos haciendo proyectos acordes a esas búsquedas, pero no por lo que hemos empezado el propio podcast, que era basado en un tema o basado en una conversación, basado en una entrevista, en fin, ya sabéis, cada uno por lo que sea que hace el podcast. Lo que sí que ha demostrado el paso del tiempo es que un podcast llega a muchísimos más oyentes mediante la recomendación humana, por el boca a boca. Si alguien dice eso de escucha este podcast que creo que te va a gustar, no por una búsqueda así fría, que puede acertar o no en tantas ocasiones, es mucho más recomendable y es mucho más acertada. El podcasting, al menos el podcasting que a mí me interesa y el que a mí me rodea, sobre todo, no siempre va de crecer muy rápido, va de permanecer, de ser útil, de acompañar, de entretener, de estar ahí. Porque los podcasts que crecen muy rápido con este tipo de artimañas y este tipo de estrategias lo hacen al mismo ritmo, pero en sentido contrario, cuando esas artimañas, esas estrategias no funcionan. Y claro, al final, en cuanto empiezan a decaer porque no les funciona esa estrategia, esa artimaña, al final dejan de grabar. Y yo no sé vosotros, pero yo personalmente yo hago esto por gusto. Ahora también porque es mi profesión, sí, pero por gusto. Porque creedme que si no, no estaría donde estoy. E imagino que muchos de vosotros también lo hacéis por gusto. Porque es primordial que os guste grabar podcast si realmente lo que queréis es grabar podcast. Si lo que queréis es aparecer en redes sociales, aparecer en algoritmos, aparecer, destacar, quizás el podcast no sea el mejor medio, el medio más indicado, porque un podcast necesita trabajo, constancia y sobre todo crear una comunidad y una serie de personas que quieran consumir nuestro contenido. Y eso no es necesariamente aparecer en los primeros puestos de un ranking. Creedme que no es así. Así que aquí la pregunta no debería ser solo ¿cómo vamos a hacer para que la IA nos encuentre y nos recomiende? No debemos pensar en cómo vamos a aparecer en no sé qué ranking o en el primer puesto de no sé qué, o si aparecemos en un listado de recomendaciones. No, aquí lo de que debemos preguntarnos es cómo hacemos para que nos escuche quien realmente quiere quedarse con nosotros hasta tal punto de que nos acabe recomendando. Y esto lo digo yo y lo dicen grandes productores de podcast, que se lo he escuchado yo, creedme. Cuando un podcast alcanza esa descubribilidad, es que la visibilidad está asegurada. Ya los algoritmos se encargarán de recomendarnos, pero primero debemos hacer que nuestros propios consumidores, nuestros propios oyentes, sean nuestros curadores, que nos recomienden porque les gustamos tanto que creen que nuestro mensaje merece la pena ser difundido. Porque ese gesto vale su peso en oro. Si alcanzamos ese objetivo, creedme que lo estamos haciendo bien. Porque es muy pero que muy difícil, pero eso se consigue a base de trabajo, de constancia y no de artimañas y engañar al algoritmo. Bueno, en fin, esto es mi opinión. Pero ahora quiero que me respondéis vosotros y me gustaría lanzaros esta pregunta, ¿no? A todos aquellos que estáis al otro lado del micrófono. ¿Cómo descubrir nuevos podcasts? ¿Consultáis mucho a una inteligencia artificial de vuestra confianza con la que charléis a menudo? ¿Solamente os suscribís gracias a los primeros podcasts de los rankings, gracias a los algoritmos, a estos listados de podcasts? ¿O os fiáis mucho más de esas recomendaciones que os hace alguien cercano? Y no me refiero a mí, que yo recomiendo muchos podcasts y yo entiendo que muchos os gustarán, pero muchos otros no. Yo lo que hago es dar visibilidad a todo tipo de proyectos, pero seguramente que si alguien de confianza os dice, uy, este podcast no te lo puedes perder, uy, este podcast, si te gustó este otro, tienes que darle una oportunidad a este. O he encontrado un nuevo podcast que trata que,
proyectos que ahora están consolidados empezaron así. O sea, ahora, lógicamente, se ven beneficiados por la visibilidad que les dan pues, las redes sociales, la inteligencia artificial, ¿vale? Pero yo recuerdo las primeras veces que escuché, por ejemplo, La Ruina, a mí me lo recomendó Sune, allá por el capítulo 5 o 6, porque les había ido a ver en La Llama Story y decía, joder, este podcast es buenísimo. Y cuando yo se lo recomendaba a la gente, a lo mejor llevaban 10, 12, 15 capítulos. Ahora es un podcast de masas. Con Nadie Sabe Nada comenzó igual, pero hay podcasts muchísimo más pequeños, no sé, el propio Quiero Ser Podcaster de Sune. Si eres podcaster o si que estás pensando en crear un podcast, no te lo puedes perder. Si te gusta la tecnología, el entorno de Apple o no sé, te recomiendo el Daily de Milcar. No sé, podría recomendarte, no sé, para estar al tanto de la actualidad, un tema al día del diario.es. No sé, sobre cómo comunicaron los primeros que se me vienen a la cabeza, ¿no? Cómo comunicaron la muerte de Franco. El de Franco 458 está genial. Si te gustan los videojuegos que además lo hagan gente como un grupo de amigos, estamos al mando. Si vives en Asturias o estás pensando en irte a vivir allí o eres emprendedor de aquella zona, ¿cómo hiela tu movida? Si te gusta el running, contando kilómetros o Crudité de La Milla, si te gusta todo el tema de la maternidad, la crianza, el entorno seguro de Tribu, Buenos Días Madresfera, y así podría estar recomendando muchísimos proyectos. En fin, estos son solamente unos ejemplos, pero me gustaría que me respondierais vosotros. ¿De quién os fiáis para descubrir nuevos podcasts? ¿De una búsqueda en Internet o de alguien que os lo dice porque os conoce? Yo creo que vosotros mismos me sabréis responder a esto. Pero bueno, si lo que os he contado hoy os ha resultado útil o al menos interesante, pues podéis ampliar toda la información desde las notas del episodio que voy a dejaros hoy y donde voy a dejar también el enlace al artículo de PodSeo que me ha servido de excusa para hablar sobre todo esto y también la conversación con Chema para que sigamos conversando junto a él gracias a que, bueno, pues me ha servido de excusa para exponeros un nuevo capítulo y le prometí que le iba a dar visibilidad porque, oye, él ha sido quien me ha dado este chivatazo. También voy a dejaros los enlaces a estas dos cositas, al post de PodSeo y a la conversación de LinkedIn con Chema en la web del proyecto, que es alotroladodelmicrófono.com, para precisamente mejorar el SEO de este podcast y que los bots de la inteligencia artificial me indexen correctamente y recomienden mi podcast, ya que si alguien le pregunta sobre este tema, pues hombre, también me vendrá muy bien, pero seguramente me sirva mucho más si vosotros lo recomendáis. Así que, oye, si os ha gustado este podcast o cualquiera de los 1300 anteriores que están disponibles en la web ordenados por fecha, pues lo tenéis ahí muy fácil en la web, alotroladodelmicrófono.com, donde, por cierto, también están los enlaces para sumaros a la comunidad a través de Telegram y al canal de WhatsApp. Y oye, ¿y cómo puedo seguir mejorando para que la gente me descubra más y sea parte de la comunidad? Bueno, pues por ejemplo, con nuevas entregas de la newsletter a la que podéis suscribiros, podcasting por escrito, y de esa manera pues podéis estar al tanto de todo lo relacionado con mi trabajo en EOB Productora y de todo el podcasting que me rodea. Y todo esto lo hago gracias al apoyo de muchos y muchas personas, muchos y muchos mecenas que me apoyan o que incluso patrocinan estos episodios y a los que tú también puedes unirte gracias a los enlaces que encontrarás en la parte superior de la web, alotroladodelmicrófono.com. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Pues porque si tu podcast, tu podcasting y tu forma de ganarte la vida quieres que crezca, pues tienes que hacer las cosas bien y seguir remando día a día para que, bueno, pues todo lo que haces llegue a más y más gente y a la vez esto le sirva a la gente para que lo recomienden y no solamente para intentar crecer, sino para hacerlo realmente de verdad y que esto le sirva a más y más personas. Y con esto ya cierro el capítulo de hoy. Y ahora me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.